Buenas, mi nombre es Rachel Villasmil, estudio el sexto trimestre de la Universidad de Yacambú y voy a presentar la unidad 2 de la materia de delito contra las personas, que trata sobre las lesiones personales. Comenzamos preguntándonos, ¿qué son las lesiones personales? Se entiende por lesión personal todo daño causado a la salud de una persona, ya sea física o mental, que no ocasiona la muerte y que no está destinado a ocasionarla. Las lesiones personales se encuentran regulados en el Código Penal venezolano. En el capítulo 2 de las lesiones personales, desde el artículo 415 al 422. ¿Cuál es su clasificación y elementos? Bueno, las lesiones personales se clasifican principalmente en función de la gravedad de la lesión causada y del elemento subjetivo del delito, en este caso, la intención del autor. Según su gravedad, estas se clasifican en leves, graves y gravísimas. Según el elemento subjetivo, estas pueden ser dolosas o culposas. El elemento del delito se clasifica en el sujeto activo, que es la persona que comete la lesión, el sujeto pasivo, la persona que sufre la lesión, el objeto material, en este caso el cuerpo de la víctima, la conducta típica, que es la acción de lesionar a otra persona, el tipo objetivo, que es el resultado lesivo producido, y el tipo subjetivo, en este caso el dolo y la culpa del autor. Las lesiones genéricas. Las lesiones genéricas constituyen un tipo de delito contra la integridad personal tipificado en el Código Penal venezolano. Se caracterizan por ser un ataque a la salud física o mental de una persona, sin que existan circunstancias agravantes o calificantes específicas que la diferencien de otras lesiones. La pena aplicable al delito de lesiones genéricas varía según la gravedad de la lesión causada. En general, las penas pueden ir desde multas hasta penas privativas de la libertad. Las lesiones gravísimas. Las lesiones gravísimas se consideran uno de los delitos más graves en el Código Penal venezolano y que suelen acarrear penas de prisión de varios años. Son aquellas lesiones que tienen consecuencias severas y duraderas en la víctima, poniendo en peligro su vida o causando daños irreversibles a su cuerpo o a su mente. Esta se encuentra tipificada en el artículo 416 del Código Penal venezolano, donde la pena varía desde los 3 años hasta los 6 años de presidio. Siguiendo con las lesiones personales, las lesiones graves. Las lesiones graves son aquellas lesiones que causan un daño considerable a la salud de una persona, dejando secuelas significativas y prolongadas. Estas lesiones pueden ser de diversos tipos y grados de gravedad, pero todas tienen en común que afectan de manera importante la calidad de vida de la víctima. Esta se encuentra tipificada en el artículo 417 del Código Penal venezolano, donde la pena varía desde 1 año hasta los 4 años de presidio. Las lesiones leves. Las lesiones leves son aquellas que causan un daño físico menor a una persona y que generalmente se curan en poco tiempo, sin dejar secuelas significativas y mucho daño en la persona. Este tipo de lesiones, aunque no son tan graves como las lesiones graves o gravísimas, sí constituyen un delito y están penadas por la ley. Esta se encuentra tipificada en el artículo 418 del Código Penal venezolano, donde especifica que la pena varía de 3 a 6 meses. Continuando con las lesiones levísimas. Lo que comúnmente se denomina lesión levísima podría corresponder a un daño físico tan mínimo que no meritaría una acción penal. Aunque en el lenguaje coloquial se hable de lesiones levísimas, en el Código Penal venezolano no tiene una categoría específica para estos casos. Lo que se considera una lesión leve, grave o gravísima depende de la valoración médica y de las circunstancias de cada caso. Se encuentra tipificada en el artículo 419, donde la pena será de 10 a 45 días de arresto. Las lesiones calificadas o agravadas. Las lesiones calificadas y agravadas son aquellas que, además de cumplir con los elementos constitutivos del delito de lesiones, presentan circunstancias especiales que aumentan su gravedad y, por ende, la pena que se les impone. Un ejemplo sería el uso del arma, que es cuando se utilizan armas, objetos o medios especialmente peligrosos para la salud física o psíquica.
el ataque a determinadas personas, en este caso cuando la víctima es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, un ascendiente, un descendiente, un cónyuge o un conviviente. Las consecuencias especialmente graves que vendría a ser cuando la lesión produce una incapacidad permanente para el trabajo, una deformidad permanente, la pérdida de un órgano o de una función, o en este caso la muerte de la víctima. Las lesiones preterintencionales y culposas. Las lesiones preterintencionales ocurren cuando el sujeto activo tiene la intención de causar una lesión, pero el resultado final es más grave de lo que inicialmente pretendía. Las lesiones culposas se producen cuando el sujeto activo causa una lesión a otra persona por imprudencia, puede ser por negligencia o impericia. Es decir, no existe la intención de lesionar, pero el resultado se produce por una conducta descuidada o imprudente. El delito de aborto. El Código Penal venezolano establece penas de presidio para la mujer que se provoca un aborto, así como para quien lo provoque con su consentimiento. Las penas pueden variar dependiendo de las circunstancias de cada caso estudiado. Este se encuentra tipificado en el artículo 432, donde la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con presidio de 6 meses a 2 años. Siguiendo con el artículo 433, que tipifica que quien provoque el aborto de la mujer será castigado con prisión de 12 a 30 meses. En este caso, si la mujer muere, la pena aumenta. Finalizando con el artículo 434, que tipifica que la pena es aún mayor si el aborto se realiza sin el consentimiento de la mujer. Podemos concluir que las lesiones personales constituyen un delito grave con diversas implicaciones legales y sociales. Es fundamental conocer los tipos de lesiones, sus agravantes y las consecuencias penales. Esa fue mi presentación. Muchas gracias.